presidido por un venezolano o una venezolana de confianza pública y que establezca las bases legales, jurídicas, para ir a un proceso de paz. Y que no se imponga la visión del perdón de los victimarios a ellos mismos. 8:54, un largo discurso del presidente de Venezuela ayer ante el Congreso de su país. Tiene que ir a rendir cuentas de lo que ha hecho durante el último año, pero ha tenido propuestas que han llamado la atención. Por ejemplo, está la emergencia económica. Ha hablado también de las comisiones de justicia, una especie de alternativa a la amnistía que plantean desde la oposición, y para conversar de eso con nosotros la especialista en política y comunicación política venezolana, además, Nancy Arellano. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿qué hay detrás de esto que plantea Maduro? Bueno, yo diría que el balance de gobierno, de la gestión, tuvo un profundo enfoque ideológico. La legitimación discursiva está en ese enfoque ideológico. El llamado a entenderse responde a unos resultados negativos y a una coyuntura económica que en efecto está afectando a toda la población venezolana, por lo cual es necesaria la concertación de fuerzas para salir de ello, y por eso se crea el Consejo Nacional para la Economía Productiva, presidido por el vicepresidente de la República, recién nombrado, que es Aristóbulo Istúriz. Aristóbulo es un personaje que tuvo mucha vida política en la mal llamada Cuarta República, y que pudiese ser un punto de encuentro, ya que de hecho perteneció al mismo partido del presidente de la Asamblea, perteneció a Acción Democrática. Después él se fue a la Causa R, donde en el partido con el que llega a la alcaldía de Caracas en los 90, y donde realizó una serie de modificaciones que iban acorde a la política, por decirlo así, de ajuste con tendencia neoliberal del presidente Carlos Andrés Pérez. Hubo reducción de personal en la alcaldía, etcétera, etcétera, etcétera. Él recuperó en medio de la crisis financiera el Banco de Crédito Municipal, y es un hombre con la suficiente pericia para entender los momentos, ¿no? No obstante, la vida política dentro del chavismo de Aristóbulo Istúriz ha sido marcada por fuertes contenidos ideológicos igualmente, por lo cual habrá que ver cuál es la primera actuación dentro de esta comisión y si realmente va a haber una concertación. Ahora, esto parece, claro, es una especie de realismo que es el que lleva a Chávez a tomar estas decisiones, pero no reconoce errores, ¿no? A Maduro. Perdón, a Maduro, no ha reconocido. Claro, ¿no? Es que ahí, por eso comentaba que el balance no es el gobierno, ¿no? Porque el balance es ideológico. O sea, cuando la lectura es con la base del socialismo, del enfrentamiento de la lucha de clases legitimada en el gobierno, cuando vemos el preámbulo al decreto de emergencia económica, vemos que las premisas que conducen a la adopción del estado de emergencia son premisas profundamente dogmáticas, más que ideológicas incluso, y responden a esa visión amigo-enemigo, casi de la Guerra Fría, ¿no? Del enfrentamiento de dos modelos. De hecho, el presidente lo menciona así en la Asamblea, y menciona así también. Por el lado positivo podemos ver que reconoce en efecto que la Asamblea es una asamblea de oposición, y que la oposición logró ganar ese espacio, pero sí se maneja desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista ideológico, con una serie de llamados, con una serie de suerte de amenazas. Continúa pues una fuerte caracterización pues de la llamada revolución bolivariana, del tema del socialismo, y luego llama a la concertación nacional para resolver los problemas que afectan a todos, incluso entendiendo las diferencias. Y durante estos 60 días, ¿qué es lo que va a hacer o poder hacer Nicolás Maduro? De por sí, el decreto está conforme a la ley. Nosotros hicimos una revisión entre el decreto y la ley que fue promulgada en el año 2001, donde había una mayor participación de la oposición en la Asamblea Nacional, y en efecto es más enunciativo que de toma de decisiones, o sea, crea unos espacios. Ahora, que esos espacios puedan ser aprovechados para beneficio de la economía venezolana o en perjuicio de la economía venezolana es parte del poder discrecional.
Por eso es... ¿Habría más perjuicio en la economía venezolana de lo que están ahora? No se puede sacar directamente del decreto, pero sí abre un espacio para esa discrecionalidad directa al haber a una... Cuando declaran el estado de emergencia, ponen, vamos a decirlo así, en un segundo plano a los derechos constitucionales, incluido el derecho de propiedad, etcétera, 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 para responder a una coyuntura de emergencia nacional. Si esas medidas, por ejemplo, ellos dicen simplificar algunos trámites para compras del Estado, ellos hablan de saltarse los procedimientos para el otorgamiento de divisas, esas medidas, si son tomadas para reactivar la economía, para hacer la compra de insumos necesarios, de garantizar la transferencia tecnológica, de dinamizar la economía local, pudiesen ser positivos. Pero ahí es donde viene el papel justamente, y yo veo muy importante el papel del Consejo Nacional para la Economía Productiva, porque si la oposición toma espacios importantes dentro de este Consejo, se podrá arreglar y se podrá participar coherentemente con una realidad económica internacional, transnacional, en la recuperación, o por lo menos de algunos espacios de la economía venezolana. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener que seguir observando con mucho detenimiento lo que pasa en Venezuela, a ver qué es lo que pasa, esto de esta mención a la paz permanente que ha hecho Chávez. Vamos a ver si termina en la práctica en una especie de entendimiento con la oposición. Claro, tiene que haberlo necesariamente, porque afecta absolutamente a todos, y hasta por supervivencia del chavismo es necesario que logren resultados visibles. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a tener muchas más oportunidades para seguir hablando de Venezuela. Bueno, y con eso nos tenemos que ir ya. Así es, nos tenemos que despedir. Bien Enfoque de los Sábados. Gracias a todos.